Muy bien, vamos a comenzar, por favor, la clase. Habíamos quedado en esta diapositiva del cálculo, que es uno de los métodos para la auditoría tributaria. A continuación vamos a ver lo que es la verificación y nos dice, es la acción y efecto de examinar y comprobar la fehaciencia de las operaciones contables. Esta técnica se puede clasificar de acuerdo a la profundidad del examen en diferentes opciones. La primera, que es selectiva o parcial, que nos indica que es para cumplir con el examen programado. El auditor tomará del universo una muestra de meses, días u otros elementos escogidos para verificar las operaciones contables y emitir una opinión respecto al total de la cuenta. Recording in progress. La otra opción es, según esta otra técnica de verificación, nos dice que puede ser total. Entonces, si el caso lo requiere, el auditor indicará en la cédula correspondiente que cuenta, partida o rubro, si merece una comprobación total de las operaciones involucradas para verificar si se encuentran o no registradas en la contabilidad del contribuyente. Entonces, por ejemplo, si van a hacer una fiscalización parcial en cuanto al IT o al IVA, como estos son declaraciones mensuales, eso significa que van a utilizar esta técnica que es la selectiva o parcial. Si van a hacer ya una fiscalización integral en cuanto a lo que significa el IUE, entonces van a tomar en cuenta esta otra que es la total. ¿Por qué? Porque van a revisar prácticamente todos los hechos económicos financieros de toda la gestión. Otra técnica es precisamente la de procedimientos de auditoría y nos dice, el auditor deberá obtener evidencia suficiente para determinar si los supuestos de la empresa son o no razonables. Si la información ha sido apropiadamente preparada y por lo tanto debe evaluar la fuente de la confiabilidad de la evidencia que respalda los registros contables. Para tal efecto, deberá aplicar técnicas diferentes en cada cuenta, partida o rubro de la contabilidad. En cuanto a una clasificación de los procedimientos, nos va a dar 6 puntos y nos dice el cruce de información con terceros, confirmaciones, conciliaciones bancarias, con clientes, proveedores, etcétera, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso. Otro, indagaciones sobre los procedimientos de toma de inventarios físicos y explicación de las diferencias de inventarios. Otro punto, la inspección de los bienes del activo, propiedad, planta y equipo. Verificación de saldos acreedores de caja, reconstrucción de inventarios y otros que consideren necesarios. Otro acápite, vamos a ver lo que significa los elementos básicos de la revisión en una auditoría tributaria. Considerando la información con la que se cuenta, sea cual fuere los procedimientos a realizar, los elementos básicos a revisar, entre otros, son los siguientes. Primero, los libros contables y su documentación, que es básicamente la base, lo que te establece el Código de Comercio, y precisamente son de estos documentos de los cuales se puede determinar el pago de los tributos. Dentro de este acápite de los de libros contables y documentación, vamos a tener los libros contables que nos habla de acuerdo a lo que establece los artículos 36 a 45 del Código de Comercio, y esto han llevado en
Conta 1 y en Derecho Comercial, ¿no es cierto? Los diferentes libros de contabilidad que existen. También está lo que es la documentación. Y dentro de estos, antes de entrar a la documentación, dentro de estos libros contables, como ya tienen conocimiento, está precisamente el libro diario, los libros mayores, los libros de compras y ventas, están los comprobantes de ingreso, Cardex de ingreso y salida al almacén, etcétera. Todos esos libros son documentación contable de la empresa. Otro nos dice la documentación, como se verá en la aplicación práctica, una auditoría tributaria se realiza previo requerimiento de la documentación necesaria y los libros legales y contables. Por un lado, ya hemos hablado cuáles son los libros contables y cuando nos habla de libros legales, básicamente nos está hablando ya de una persona, de una empresa jurídica. Y hemos dicho que las empresas jurídicas son precisamente las sociedades, las SRLs y las sociedades anónimas. Y precisamente el Código de Comercio establece de que esas empresas tienen que tener un libro de actas. En este libro de actas tienen que estar munidos de la información de sus asambleas ordinarias y de sus asambleas extraordinarias. Como dice el Código de Comercio, las reuniones ordinarias son una vez al año y precisamente está dentro de los 120 días del año para aprobar los estados financieros con los cuales los elabora el contador. Ya posterior a esta primera reunión que tienen, está ya lo que significa las reuniones extraordinarias, o sea, se van inmediatamente a puntos fijos o a puntos que esté figurando en el acta de constitución. Entonces, a eso se refiere precisamente los libros legales, el libro de actas de la sociedad, donde está todas las determinaciones en las cuales se toma la asamblea de socios. Entonces, como les he dicho el día de ayer, lo primero que tiene que hacer un fiscalizador o el auditor tributario es precisamente solicitar toda la documentación con la cual va a requerir para poder llevar a cabo su trabajo. Otro documento que va a solicitar, sin lugar a dudas, es el plan y el código o nomenclatura de cuentas. Y nos dice la verificación de su adecuación a la naturaleza de la empresa. Ya habíamos visto los diferentes tipos de cierres según la clasificación de las empresas según a sus actividades. En ese sentido, tu plan de cuentas y tu nomenclatura de cuentas, el plan de cuentas es toda la estructura que las cuentas se van a utilizar para poder elaborar tus estados financieros. Y la nomenclatura de las cuentas precisamente habla de las cuentas principales, las subcuentas, cuándo se debita, cuándo se acredita. A eso se llama la nomenclatura de cuentas. Entonces tú también tienes que solicitar esta nomenclatura de cuentas cuando vayas a realizar, por ejemplo, una fiscalización del IUE, que es la más compleja y la más completa. Otro de los requerimientos que vas a precisar es, sin lugar a dudas, el sistema contable. Si la empresa tiene un sistema computarizado de contabilidad, verificación de su aplicación en base, que sea en base a la aplicación de las normas legales vigentes. O sea, tu sistema contable tiene que estar diseñado o estructurado en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Normalmente, cuando se hace una fiscalización, este tema de los sistemas es algo muy delicado, entonces, además que el Servicio de Impuestos Nacionales tendría que contar con todos los sistemas que hoy actualmente en el mercado existen como para poder solicitar su base de datos. A veces sucede, por ejemplo, cuando hay defraudaciones tributarias, etcétera, y hay sospechas o alguna prueba, digamos así, contundente como para que ellos puedan solicitar tu sistema o hagan el secuestro de tu computadora, ellos directamente, por las funciones que tienen, no tienen esa atribución de llevártelo a tu computadora cuando están haciendo alguna revisión o una visita a tu empresa. O sea, ellos tienen que solicitar una orden judicial como para que puedan llevártelo todos los equipos para una verificación. Así por así, ellos no pueden secuestrar ni llevar documentación
de tu negocio o de la empresa a la cual donde tú vas a desarrollar tus actividades laborales. Ellos no tienen esa atribución. Es por eso que cuando hacen los requerimientos, precisamente te solicitan todo el respaldo, pero obviamente tú vas a presentar el original, pero lo que ellos tienen que hacer inmediatamente en el momento de recepcionar es sacar una copia de toda la documentación que tú estás presentando y te devuelven los originales, salvo de que la documentación sea bastante, o sea, en cantidad. En ese caso sí se van a quedar, digamos así, con lo más importante, pero posterior a la fiscalización o a la verificación ellos tienen que devolverte la documentación original. Cuando es muy poca información, ellos están en la obligación de elaborar un acta de devolución de la documentación y quedarse solamente con fotocopias. Es por eso que en su legajo del Servicio de Impuestos Nacionales, en las carpetas que tienen, toda la documentación le colocan un sello, y el sello obviamente no lo tiene cada uno, solamente es uno por oficina. Y este sellito es verificado con el original o cruzado con el original. De esa manera es la leyenda de este sello, y solamente tú colocas la fecha en la cual has recibido la documentación. En cuanto a lo que son las cuentas contables, precisamente ya hablando de lo que es los activos, vamos a hablar de los activos exigibles, que son los más importantes en una revisión, y una subcuenta es precisamente el activo exigible a terceros, o sea, las cuentas por cobrar a terceros, ¿no es cierto? Y nos dice, es una verificación si los saldos corresponden a operaciones propias del giro del negocio. Si no lo fueran, dice, indagación de su origen, y si fueron autorizados, aprobados por el directorio, sociedades anónimas, o por la asamblea de socios en otras sociedades, en este caso las SRLs o accidentales, las comanditas en simple, etcétera, ¿cierto? Para detectar operaciones subsidiarias al margen de la contabilidad. Dentro de los activos exigibles internos, nos dice, vamos a hacer la verificación de que si todos están legalmente documentados, si existen saldos por cobrar a accionistas, directores, síndicos, dueños, gerentes, funcionarios o trabajadores, elaboración del respectivo papel de trabajo, estableciendo la antigüedad de cada saldo, y si estos no correspondieren a retiros de utilidades o remuneraciones extraordinarias que no hubieran sido objeto de impuesto. Entonces, en este otro análisis del activo exigible, vamos a tener por una parte los activos exigibles a terceros, que significa a todas aquellas personas fuera de la empresa, que no son de la empresa. Y por otra parte, los activos exigibles a los internos, al personal que está de cerca a la empresa. También vamos a hacer una revisión a lo que son las cuentas incobrables. En base al listado de la empresa, indagación sobre las acciones de cobranza en ejecución, incluyendo las judiciales, y si hubo una acción efectiva de cobranza. Asimismo, verificación para fines tributarios, de que si las reservas fueron calculados en base al inciso C del artículo 17 del Decreto Supremo 24051 del 29 de junio de 1995. Entonces, para que las cuentas incobrables sean consideradas para el IUE, nos dice que tiene que cumplir con todo lo que establece el artículo C del artículo 17 del Decreto Supremo 24051. Entonces, solamente ahí, verificando esta información, vas a dar por válido lo que son las cuentas incobrables. Entonces, ahora, como parte también de una auditoría del activo, esta es la cuenta que les decía donde tienen que tener bastante cuidado, que es la de inventarios o los bienes de cambio. Con una subcuenta, según el método que vayan a utilizar para inventarios, vamos a tocar lo que dice existencias, y nos dice recuento de los productos más significativos mediante un adecuado estratégico muestreo. Establecer si se observó el artículo 9 del Decreto Supremo 24051.
en cuanto a su valuación. En este artículo 9 precisamente nos indica qué técnicas de evaluación se tienen que utilizar para la cuenta inventarios. Y el numeral 15 de la resolución administrativa 054199. En su caso de ser necesario la aplicación de las normas de evidencia, de las NIAs, en este caso, de la evidencia de auditoría en la sección 530. ¿Ya? Entonces, aquí en esta cuenta de existencias o inventarios nos está indicando la normativa tributaria que tenemos que utilizar o tiene que estar respaldada en base a 3 normativas. La primera, que es el artículo 9 del decreto supremo 24051, el numeral 15 de la resolución administrativa de directorio, la 054199, y la NIA de evidencia de auditoría, perdón, de la sección 530. En cuanto a lo que nos señala la reconstrucción de inventarios en base al inventario inicial e inventario final y los libros de compras y ventas. ¿Qué nos dice de las compras? Nos dice que es la comprobación de que las notas fiscales cumplan con lo dispuesto en la resolución normativa del directorio 102514 y otras, además de que se hayan registrado todas las operaciones contablemente. En ese sentido, es precisamente en esta resolución donde están los 3 requisitos para que una factura de compra sea válida. Primero, que sea original. Segundo, que sea vinculado a la actividad. Y tercero, que tenga el medio fehaciente de pago de la compra de algún bien, alguna mercadería o el pago de un servicio. Otra cuenta que es muy importante en los estados financieros precisamente también es el crédito fiscal. Y nos dice, es la revisión de que los cálculos aritméticos coincidan con los registros contables y las declaraciones juradas, además de verificar si corresponde al periodo fiscal respectivo, si están vinculadas con la actividad grabada y estén respaldados con documentos originales. Esto según el artículo 8 de la ley 843, el artículo 1 del decreto supremo 21530 y el artículo 8 del decreto supremo 24051. Entonces, en este sentido, el crédito fiscal, cuando ustedes revisen una auditoría tributaria o estén elaborando el informe tributario complementario de los anexos, los ITCs, muy al margen de poder tener anteriormente lo que llamábamos el libro de compras y ventas, ahora denominado registro de compras y ventas, tienen que tener su registro de compras, tienen que tener su declaración jurada, tienen que hacer el cruce con la base de datos del CIAT, donde están registradas las compras, y por supuesto tienen que tener los mayores o el balance de comprobación de sumas y saldos para que sean los mismos montos con los cuales se han elaborado para llegar al resultado final en cuanto a lo que significan los estados financieros. Básicamente, ese es el trabajo que se tiene que desarrollar cuando haces la revisión del crédito fiscal. Y obviamente cuando haces esta revisión, por un lado, vas a utilizar la técnica de observación porque tienes que revisar todos los documentos, pero también vas a colocar en funcionamiento la otra técnica que va a ser el de cálculo, porque tienes que sumar y tienes que verificar que todos esos montos con los cuales han sido registrados las declaraciones juradas coinciden con tu registro de compras y ventas y con tu balance de comprobación de sumas y saldos al finalizar la gestión. Cuando ya hablamos de lo que significa las facturas falsas o las clonadas, nos dice, en la investigación mediante el cruce con los proveedores previo muestreo. Para esto nos vamos a apoyar en la norma internacional de auditoría, fraude y error, la sección 230, aplicando en su caso el artículo 177 bis de la ley 2492. Entonces aquí, para la revisión de las facturas falsas o clonadas, ya nos está dando 2 normativas, una de la norma internacional y otra norma tributaria.
Entonces, esto obviamente no va a ser, como dice, solamente va a ser en base a un muestreo mediante el cruce de información con los proveedores. Esto es en el caso de las empresas privadas, pero ya si ustedes van a postular impuestos y van a querer trabajar para esta área, sin lugar a dudas les van a facilitar órdenes de verificación de facturas. Por una parte, van a solicitarle al contribuyente de que les traiga la factura, obviamente, original, los registros de compras y ventas, los medios fehacientes de pago, y dependiendo de la operación, puede ser un contrato, puede ser el CARDEX de inventarios, si es para el tema de inventarios, etc. Van a solicitar esa documentación al contribuyente, y para hacer el cruce de esta información también van a solicitar a su proveedor, o sea, van a entrar a la base de datos y le van a notificar a su proveedor para que les haga llegar la copia de la factura y los medios o de fehacientes de pago que ha recibido por parte de este contribuyente para verificar esa factura clonada o esa factura observada. Cuando hablamos ya de lo que son las importaciones, nos dice es la verificación de la documentación sustentatoria, pólizas y otros documentos si fueron todas contabilizadas. Entonces, cuando ya hablamos de importaciones, sin lugar a dudas, el documento más importante es la póliza de importación. Como antes se conocía, ahora es directamente la DUI o el DIN, ¿no es cierto? Entonces, estos dos, por ejemplo, tienen que tener definitivamente todos los respaldos con los cuales han ido realizando las importaciones, el pago al proveedor, el contrato con la agencia aduanera, los contratos de logística, los seguros, etc. Entonces, para ver o validar una importación, tenemos que presentar toda esa documentación de respaldo para que no exista ninguna observación por parte del fiscalizador. Otra es muy importante, las salidas o retiros de mercaderías, lo que les decía, ¿no es cierto? Que esta cuenta de inventarios es bastante delicada, es por eso que el Servicio de Impuestos Nacionales ya lo ha determinado de esa manera y van a nomás colocar en funcionamiento de aquí a futuro el módulo de inventarios donde ustedes van a declarar todas las compras, todos los ingresos y salidas de la cuenta inventario de mercaderías. Y en esta cuenta nos dice es la revisión de la documentación de salida fuera de la empresa en base a controles legales. Otro es propiedades, planta y equipo, o los bienes de uso. Precisamente aquí nos va a hablar de lo que es la existencia física, o sea, que estos bienes realmente estén ahí, que se pueda tocarlos. Pero para eso también vamos a hacer una revisión de los documentos que acrediten fehacientemente sus valores reales, actualización en función de normas vigentes, depreciaciones acumuladas, revalorizaciones, comprobaciones de la existencia real de los activos más importantes, además de verificar que sean bienes que generan futuros flujos económicos. Tenemos también lo que son las adquisiciones de los activos fijos y nos dice la verificación de la documentación, las pólizas y otros, en las gestiones auditadas y su valorización al cierre de cada gestión. Por otra parte, también dentro de la auditoría al activo vamos a ver los costos de los activos fijos y nos dice es la comprobación de que algunos costos no hayan sido registrados a gastos. Las depreciaciones, y nos dice la correcta aplicación de los artículos 20, 21 y 22 y su anexo del Decreto Supremo 24051 del 29 de junio de 1995. Para el caso de cambio de sistema de depreciación, se aplicará el artículo 25 del citado decreto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a cambiar algún método de depreciación, tiene que irse al artículo 25 del 24051 para informar al Servicio de Impuestos Nacionales que están realizando el cambio, o sea, el sistema de cambio del sistema de depreciación. Eso es lo que tienen que informar mediante una cartita.
Pero muy al margen de la carta, este cambio de método de depreciación también tienen que reflejarlo en una nota a los estados financieros. Otra cuenta de los activos son los seguros por los activos fijos. Nos dice, es la revisión de contratos, su vigencia, cobertura y montos asegurados y que sean bienes de la empresa. Porque sucede que muchas veces declaramos facturas de seguros, pero verificada la información podemos ver que ninguno de esos bienes pertenece a la empresa. Entonces, esa es una manera también de que el fiscalizador detecte algunos errores en las declaraciones de los contribuyentes. Eso es en cuanto al activo. Ahora vamos a hablar lo que nos dice el pasivo. Y vamos a hablar de lo que es el pasivo exigible o las cuentas por cobrar. Y nos dice lograr o preparar una relación de los diferentes conceptos de este rubro, verificando la documentación fehaciente para establecer que no se haya creado solo para ocultar ingresos por ventas no facturadas. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión minuciosa precisamente para ver que estos ingresos no sean por ventas no facturadas, es lo más importante. También hablamos sobre la cuenta de remesas por pagos al exterior y nos dice es la revisión de las correspondientes retenciones tributarias, según el artículo 51 de la ley 843. Los tributos a pagar, los impuestos a pagar. Preparación de un detalle de toda la gestión, o sea, de todo el año, para su comprobación de cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, revisión de los anexos de la información tributaria complementaria y los respectivos pronunciamientos y o dictámenes tributarios. Entonces, cuando empecemos a revisar la parte de tributos a pagar, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito donde vamos a colocar, por ejemplo, según declaración jurada, cuánto es que se ha cancelado el impuesto, según registro de compras y ventas, cuánto han determinado las compras y las ventas. Si utilizamos, por ejemplo, alguna cuenta bancaria para los pagos, entonces vamos a extraer el extracto bancario para verificar que los pagos son por estos montos, pero lo más importante es, sin lugar a dudas, revisar la oficina virtual de servicios de impuestos nacionales del contribuyente para verificar si los pagos correspondientes se han realizado o no se han realizado. Solamente de esa manera es que puedes validar esa información precisamente haciendo la auditoría tributaria o la información tributaria complementaria. Otra cuenta que nos habla de provisiones, precisamente a lo que son los beneficios sociales. Lograr o preparar una relación del personal en base a su antigüedad y su condición de dependencia. Revisión de los métodos de cálculo para las reservas sociales de acuerdo al artículo 17 del Decreto Supremo número 24051 y las normas legales vigentes en materia laboral de seguridad social. Entonces, para revisar la cuenta del pasivo de beneficios sociales, muy al margen de tener conocimientos dentro de lo que significa la normativa tributaria, ustedes tienen que tener conocimientos en cuanto al código laboral o el código de trabajo y también la ley de seguridad social para poder determinar que este cálculo de los beneficios sociales se han realizado conforme a esta normativa. Otra cuenta, precisamente, es la vinculación con la actividad grabada o mantenimiento de la fuente. Nos dice comprobación de que hayan realizado efectivamente actividades estrictamente relacionadas con la empresa, según el artículo 47 de la ley número 843 y el artículo 8 del Decreto Supremo 24051. Aquí corrijan, por favor. Otra cuenta es la contabilización de los beneficios sociales pagados. Precisamente en esta cuenta vamos a hacer
una comprobación de los cálculos provisionales y que se ajusten a disposiciones laborales y sociales vigentes. Ya entrando a la última cuenta principal de un balance general, vamos a entrar al patrimonio, capital y utilidades no distribuidas. Y dentro de esta, precisamente una subcuenta que va a ser las de aumentos de capital y nos dice analizar los acuerdos de aumentos de capital aprobados por los accionistas o socios con las escrituras públicas en base a las actas correspondientes. Entonces, cuando ya vamos a poder observar, por ejemplo, en una SRL, de hecho hay dos momentos, ¿no? Uno, que va a ser, puede ser un aumento de capital en una empresa personal, donde ahí directamente, como es único dueño, él determina así el aumento o la distribución del capital. No necesitas ninguna autorización absolutamente de nadie. Pero ya cuando estamos hablando de lo que significa el aumento de capital aprobado por accionistas y socios, ya estamos hablando de las sociedades en responsabilidad limitada, cuando estos aportan, digamos así, de manera unánime, según acuerdo de ellos, o bien en el caso de las sociedades anónimas, cuando colocan a la venta acciones para poder aumentar su capital. Estas, en ambas actas de escritura, en ambas actas de constitución, tiene que haber precisamente una capite que hable en qué casos puede suceder estos aumentos de capital. Entonces ahí vamos a hacer un cruce directamente con las actas de la asamblea de socios. Esa es la manera en la cual vas a poder revisar estos aumentos o disminuciones de capital. Otra cuenta del patrimonio es, sin lugar a dudas, lo que es utilidades no distribuidas. En esta cuenta vamos a hacer una verificación de su evolución y su acumulación. Ya ingresando a lo que es el estado de resultados, por ejemplo, vamos a tener una cuenta, la cuenta principal, que es la de ingresos. Y dentro de esta está precisamente facturación de los ingresos. Y nos dice, vamos a hacer una verificación de que todos los ingresos provenientes del giro del negocio hayan sido facturados, registrados en el libro de ventas IVA, conforme al artículo 75 de la Resolución Normativa de Directorio 102514, asentados contablemente, y aquellos cuyos importes sean iguales o mayores a bolivianos 50.000 hayan sido bancarizados de acuerdo al artículo 6, numeral 11 de la ley 2492, la ley 62 del 28 de noviembre del 2010, el decreto supremo 772 del 19 de noviembre del 2011 y la resolución normativa del directorio 101111 del 25 de mayo del 2011 y otras. Entonces, en la parte inferior de esta diapositiva está toda la normativa legal para el tema de facturaciones. También vamos a hablar de lo que significa facturaciones de otras actividades. Y nos dice, es la investigación del origen de ingresos que no sean productos de un posible lavado de dinero, proveniente de actividades no legales. Transferencias de ingresos. Vamos a hacer una revisión de las operaciones del último mes de la gestión anterior y del primer mes de la gestión auditada para detectar transferencias de ingresos de un ejercicio a otro. En esta parte, cuando nos indica de ingresos de un ejercicio a otro, nos dice que vamos a revisar el extracto bancario o el saldo de las cuentas del primer mes que estamos auditando y del último anterior, para verificar si realmente existe esa transferencia de fondos o no, por ejemplo, del año 2021 al año 2022. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Por otra parte, también tenemos lo que son los ingresos por actividades no declaradas. Vamos a realizar la comprobación de ingresos provenientes del exterior,
a través de los libros de actas, en donde puede constar la aprobación de contratos o de la ejecución de actividades fuente de dichos ingresos, mediante la investigación de los abonos en las cuentas bancarias. Precisamente cuando el Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, realiza una fiscalización a los ingresos o al IRE, van a pedir que tu extracto bancario, y si no encuentran, por ejemplo, algunos ingresos dentro de tu extracto que no me igualen con todas las facturas emitidas, sin lugar a dudas te van a pedir más información diciéndote por qué está ingresando ese dinero o por qué sale el dinero, para qué pagos están yendo. Y si no tienes, por ejemplo, el respaldo de estos ingresos en tu cuenta, Impuestos Internos va a determinar que son ventas por las cuales tú no has emitido facturas y directamente van a hacer un reparo y te van a sacar tu deuda tributaria. Por eso que si ustedes, por ejemplo, van a asesorar o van a trabajar en una empresa, es necesario que una cuenta bancaria sea exclusiva para el manejo de la empresa, que no se mezcle con los gastos personales del gerente o del dueño de la unipersonal. Mejor si solamente manejan todos los ingresos y gastos de la empresa en una cuenta bancaria, para que no tengan problemas a futuro. Otra cuenta, otra subcuenta muy importante de estos resultados, precisamente nos habla de los egresos. Y nos dice, egresos por clase de gastos. Vamos a realizar una preparación de los papeles de trabajo comparativos por clase de gastos e investigación de anormalidades observadas. Entonces, cuando ya vemos este tipo de cuenta de gastos o egresos, vamos a hacer un cuadrito y vamos a ir determinando por qué o a qué se deben esos gastos o esos egresos. Algunos gastos documentados, vamos a realizar una comprobación de que los gastos estén documentados y vinculados con la actividad grabada o mantenimiento de la fuente, conforme al artículo 47 de la Ley número 843, artículo 1 del Decreto Supremo 24051, además que estén emitidas o registradas a nombre de la empresa. Precisamente ahí iba la pregunta de unos compañeros de hace días atrás, porque cuando sea una empresa unipersonal, definitivamente, como les decía, el Servicio de Impuestos Nacionales, lo único que les interesa es el NIT. Si en el nombre, por ejemplo, existe algún error en una letra, por ejemplo, en APAZA, en vez de colocarle la Z, le van a colocar la S, no importa para el Servicio de Impuestos Nacionales porque es un error que puede pasar, digamos así. De la misma manera, la factura, si es una SRL o una sociedad anónima, la factura tiene que estar a nombre de la empresa y no a nombre quizás del administrador, del gerente o la persona que está comprando. Si es gasto o compra de la empresa, tiene que estar a nombre de la empresa. Gastos en el exterior, nos dice, vamos a realizar una investigación de que esos gastos son propios de la empresa en base a los informes de los funcionarios. Otra cuenta, en cuanto a lo que significa el egresos, vamos a tener gastos de los socios o dueños. Vamos a realizar una investigación si no se tratan de gastos personales. Para que esto sea considerado deducible, estos gastos no tienen que ser personales, tienen que ser gastos, sí, de los socios y dueños, pero tienen que estar inmersos dentro del trabajo de la empresa. Gastos de los empleados o trabajadores. Si nos dicen, vamos a realizar una investigación si no son gastos personales. De serlo, procedería a una revisión del RC-IVA. Inversiones en activos fijos. Comprobación de que esas erogaciones, de que esos gastos se nos están cargando a los gastos de la gestión. Activos fijos intangibles. Comprobación de que no se hayan tomado como gastos deducibles los montos devengados en la adquisición de dichos activos. Esto según el artículo 18 del Decreto Supremo 24051. Otra cuenta, vamos a tener los gastos deducibles. Y aquí vamos a hacer una verificación de que no se hayan tomado en las declaraciones juradas del impuesto a las utilidades de la empresa
como gastos deducibles, según los artículos del 1 al 18 del Decreto Supremo número 24051 del 29 de junio de 1995. Otros son los gastos por donaciones y en esta cuenta vamos a hacer verificación de que las donaciones cumplen con lo establecido según el inciso F del artículo 18 del Decreto Supremo 24051. En sus numerales 23 y 24 de la Resolución Administrativa 054199 del 13 de agosto de 1999. En este gastos por donaciones precisamente es lo que les hablaba cuando, por ejemplo, a Embol le solicitan a sus vecinos un lote de premios, de trofeos, pelotas, etcétera, para un campeonato. Tiene que existir carta de solicitud, digamos, de las personas que están realizando, la carta de aprobación por parte de gerencia, la cotización del material deportivo, los pagos que han realizado por las compras y el acta de entrega a las personas solicitantes. De esa manera es que vas a validar este gasto por donaciones. Las pérdidas de capital, vamos a realizar una comprobación de que dichas pérdidas sean bienes productores de rentas grabadas y que se hayan sido comunicadas a la Administración Tributaria conforme al artículo 23 del Decreto Supremo 051. Cuando ha habido pérdidas de capital reflejadas en los estados financieros, nos dice precisamente este artículo que tenemos que mandar una carta al Servicio de Impuestos Nacionales dándole a conocer cuál es el monto de la pérdida de capitales. Entonces, hasta el momento hemos visto lo que, en qué momentos tenemos que hacer llegar notas al Servicio de Impuestos Nacionales para información posterior en los registros contables. Hablamos de cuentas por donaciones, cambio del método de depreciación, bajas en los inventarios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, ustedes tienen que informar al Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, vamos a tener lo que son retiros personales de los dueños o socios. Y nos dice comprobar que dichos retiros no se hayan cargado en una cuenta de gastos, según el inciso A del artículo 18 del Decreto Supremo número 24051. Los tributos originados en la adquisición de bienes de capital. Vamos a realizar, vamos a verificar que estos se activen en los bienes adquiridos y no se tomen como gastos. Además de estar registrados a nombre de la empresa, según el inciso B del artículo 18 del Decreto Supremo 24051. La cuenta provisiones o reservas, ¿qué vamos a hacer con esta cuenta? Vamos a comprobar que no se deduzcan como gastos deducibles aquellos que no están contemplados en el artículo 17 del Decreto Supremo 24051. En cuanto ya a la estructura del estado de resultados, vamos a tener otra cuenta que son las de depreciaciones. Y precisamente en esta vamos a ver si fueron calculados en base, en base a los artículos 20 al 26 del Decreto Supremo 24051, que las depreciaciones de bienes objeto de evaluaciones técnicas no se hayan tomado como gastos deducibles, conforme al inciso H del artículo 18 del Decreto Supremo 24051. Los arrendamientos financieros vamos a comprobar que el arrendatario no los haya tomado como gasto de la empresa, según el artículo 18 del inciso H del Decreto Supremo 24051. La cuenta pérdidas por actividades ilícitas, vamos a verificar que no se hayan registrado como gastos, nuevamente según el inciso J del artículo 18 del Decreto Supremo 24051. Los intereses pagados. Vamos a comprobar la observación del artículo, según el artículo 13 del Decreto Supremo 24051. Y los tributos, por último, definitivamente como un gasto, y precisamente aquí van a estar los impuestos a las transacciones, ¿no es cierto?, que ya se ha realizado de enero a noviembre.
revisar que se haya aplicado lo que establece según el artículo 14 del Decreto Supremo número 24051. Entonces, el análisis y la revisión de los informes tributarios complementarios, de los pronunciamientos y los respectivos dictámenes, de acuerdo al Decreto Supremo 26226 del 21 de junio del 2001 y la RND 100102 del 9 de enero del 2002. Wow. Entonces, señores, hasta ahí damos por concluido el tema número 1. Aguilar, Isabel. Presente, licenciado. Aguilar, Natalie. Presente, licenciado. Alegre, Rosemary. Alfaro, Vanessa. Presente, licenciado. Álvarez, Olimpia. Presente, licenciado. Álvarez. Perdón, Álvarez. Presente, licenciado. Muy bien. Anzolea, Naira. Presente, lice. Apasa, Jason. Presente, licenciado. Arce, Brenda. Presente, licenciado. Argote, Samuel. Presente, licenciado. Arispe, Ronald. Presente, lice. Buenas. Hola, buenas tardes. Arroyo, Paola. Badani, Jocelyn. Presente, lice. Valdivieso, Ramiro. Presente, lice. Basualdo, Karen. Presente, licenciado. Lady Bautista. Karen Becerra. Cabrera, Melissa. Calle, Carla. Licenciado Bautista, por favor. Calle, Carla. Camacho, Mauricio. Canchari, Ruth. Cayo, Berta. Presente. Choque, David. Presente, lice. Choque, Rudy. Presente, lice. Choque, Vilca, Oscar. Presente, licenciado. Claros, Fernanda. Clavijo, Madeleine. Presente, licenciado. Boca, Giovanna. Condori, Delia. Presente, licenciado. Copa, Julieta. Crespo, Lady. Cruz, Jimena. María Jimena. Presente, licenciado. Delgadillo, Danitza. Presente, licenciado. Buenas tardes. Escobar, Daniela. Buenas tardes. Presente, licenciado. Fuentes, Daniel. Presente, lice. González, Eri. Presente, licenciado. González, Lisette. González, Daniela. Presente, licenciado. Gutiérrez, Roxana. Presente, licenciado. Gutiérrez, Elizabeth. Presente, licenciado.
Gutiérrez Sharon, Presente, Lice. Guzmán Basto, Presente, Lice. Guzmán Jovita, Guzmán Dyer, Presente, Lice. Herbas Galia, Presente, licenciado. Hinojosa Claudia, Presente, Lice. Pero vas a contagiar, pues. Tus jefes van a salir por ahí. Hinojosa María, Presente, Salen los licenciado. jóvenes por arriba, rosa. Javier Mabel, No, igual cerca de aquí llega el dolor. Juan Lilian, Luján Dayana, Presente, licenciado. Pues bien, la primera vez que me escucho Mamani que alguien Teresa, Presente, Lice. recién nacido. Mamani La verdad, Marina, sí. Bueno, entonces cuando yo me entendí, licenciado. terminé de escuchar completamente. Mamani Rolando, Y en el otro caso, se nos llamó listo ahorita. Mamani Silvia, Mamani Delina, Presente, licenciado. Mamani Karen, Presente, licenciado. Marca Giovanna, Presente, Lice. Mejía Panela, Presente, licenciado. Miranda Lourdes, Montaño Rosario, Presente, licenciado. Mustafa Araceli, Presente, licenciado. Olivares Mario, Presente, licenciado. Olivera María, Presente, licenciado. Olmedo Allison, Presente, licenciado. Ontiveros Jenny, Presente, licenciado. Ocio Claudia, Presente, licenciado. Páez José, Presente, Lice. Cori Edwin, Presente, Lice. Quiroga María Isabel, Presente, Lice. Quispe Moyo, Presente, licenciado. Ramírez María, Presente, licenciado. Ramos Francisca, Presente, licenciado. Rasguiro Henry, Rendiz Caterín, Rocha Tania, Presente, Lice. Buenas noches. buenas noches, Presente, licenciado. Sánchez Naira, Buenas noches, licenciado. Presente. Cipe Blanca, Presente, licenciado. Solís Evelyn, Presente, licenciado. Soto Mariela, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches, Tarki Bismarck, Presente, licenciado. Torres Riciel, Presente, Lice. Torrico Jocelyn, Ahí, pero eso Presente, licenciado. ¿Cómo te podría decir? José Como ahí, Torrico, ¿no? Presente, licenciado. Vallejos Alexander, Vargas Janet, Presente, licenciado. Vázquez Yamil, Presente, Lice. Velasco Joana, Presente, licenciado. Ay, Velázquez y Davis, típico te acuerdo que se agarra los
pollitos, o sea, yo tengo mala experiencia con el celular, ¿no? Velázquez, Tenía pollitos, y Ilse, recuerdo que el pollo estaba chillando, Presente, Ilse. chillando, y su madre cuando me estaba Manuel, pero Nora, el niño la hacía Presente, así, licenciado. abrió el zombie y empezó a chillar su mamá rapidito, abriendo el Chacra, niño, Noelia, que le ha Presente, girado así licenciado. queriendo patear, el pollo me asustaba, Muy un bien. pollito le tiras por ahí, no sé cómo volando, pues, y el lechero ahí está ahí, y dije, no, no les agarró, ¿no? Lince, disculpe, sí, no me dejaba activar el micrófono. Camacho Mauricio presente. Camacho, Mauricio. ¿Alguien más? Licenciado Coca Céspedes. Coca Céspedes, por favor. Coca Céspedes, ya. Liliana Comadres. Miranda, Sí, licenciado. Licenciado, buenas noches. Alegre, por favor. Alegre, ya. Gracias, muchas gracias. Cabrera Alicia, por favor. Me ha dado un ataque de tos, no he podido responder. Cabrera, ¿alguien más? Claro, claro. ¿Alguien más? Creo que Puerto Rico, Lice, no tienen buena señal. Por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Crees Puerto Rico, Ley? No tiene buena Pues señal. era que me Acaba de... gusta. ¿Alguien más? Muy bien. Recording stopped.